Quiero empezar comentando algo que me pasa a mí, pero no sé si a usted también le ha ocurrido en algún momento. Generalmente en mis predicaciones trato de empezar llamando la atención a algo que nos sucede a todos. Bueno, pero en este caso algo que me ha pasado a mí, desde quizás cuando era adolescente. Y es que cuando las cosas comienzan a funcionar muy bien, cuando en lo laboral, en lo familiar, quizás en lo económico, quizás en lo social, las cosas comienzan a andar muy bien, entonces yo a veces me pregunto, Señor, ¿y en qué momento pasa algo mal? Es como que existe un miedo interno, no sé por qué, pero creo que si todas las cosas andan bien, en algún minuto algo va a fallar y algo no va a andar tan bien. El pastor Cristian Leal, con quien junto con Débora fuimos un miembro de la congregación de la Florida, llamaba a esto la montaña rusa de la vida del cristiano. Porque decía, a veces estamos acá arriba y a veces estamos aquí abajo. Entonces, la vida cristiana es como una especie de montaña rusa, decía. Y hay mucha Biblia detrás de esto, porque cuando nosotros vamos, sobre todo en los salmos, efectivamente se habla de montes y valles. Así es. Y se nos promete que Dios va a estar tanto en los montes, es decir, en los momentos buenos de la vida, como en los valles. Aunque ande por valle de sombra y de muerte, ¿verdad? Se mencionan ambas cosas. Y también el rey Salomón, todos conocemos esa frase cuando él dice que hay un tiempo para todo en la vida del hombre. Hay un tiempo de ganar, hay un tiempo de perder. Pero esta es una afirmación que no debería esconder digámoslo así, la crudeza o la debilidad de creer que siempre va a ocurrir algo malo. Es decir, hay que ser crítico también de esa mirada destructiva en donde siempre pensamos que algo malo nos va a pasar. Porque las vicisitudes van a llegar, los momentos difíciles van a venir, la tormenta va a llegar, pero ¿por qué angustiarse antes de tiempo? Con todo, hay una afirmación que quiero darte esta mañana. Y es que a veces ganar es más peligroso que perder. A veces ganar es más peligroso que perder. ¿Por qué? Porque supongamos que mi trabajo no me está yendo tan bien, supongamos que mi trabajo o mis relaciones no son tan buenas, que quizás no he tenido una buena valoración de mi jefe, es como que uno se anticipa y dice, quizás hasta aquí llegué yo, ¿verdad? Y como uno ve, avisora que las cosas no van a andar tan bien, ¿qué hace uno? Se prepara espiritualmente. Comienza a orar al Señor, comienza a entregarle las cosas al Señor, ¿verdad? Y uno se prepara para esa batalla. El problema ocurre cuando las cosas en realidad es todo lo contrario. Funciona todo tan bien, estamos ganando, que no nos preparamos para ese momento porque quizás las cosas no van a andar tan bien. Y no es pesimismo, hermano, sino que simplemente es una cuota de realismo. Porque la vida es así. El cuerpo no siempre va a andar bien salvado. ¿Verdad? Las cosas en las familias no siempre van a andar tan bien. Entonces, es bueno también considerar esto. Que cuando comenzamos a ganar, en algún minuto el Señor nos va a llevar, como decíamos 2 domingos atrás, a esas aulas humildes, en donde Él quiere enseñarnos algo, a esos procesos, a esos 40 días de caminata, a esos 40 días de travesía. Entonces, hay mucha sabiduría en esto. Yo quiero invitar a que en unos 40 minutos estudiemos la vida de un hombre, que fue el hombre más excepcional de su época. No hubo ninguno como él mientras él vivió. Y sin embargo, 24 horas de su más grande victoria, experimentó un colapso emocional, espiritual y físico. Tan grande que después de lograrlo todo, le pidió a Dios, Dios, quítame la vida. Es el ejemplo de Elías. Así que quiero invitarle a que abra su Biblia, pero también su corazón para poder leer Primera de Reyes, o primer libro de Reyes, capítulo 19. Primero de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer el versículo 9, solamente un versículo. Primero de Reyes 19, 9. Amén. Voy a pedirle a Ariel que nos pueda leer este versículo con fuerza, Ariel, para que todos escuchemos la palabra del Señor así como estamos.
Un solo versículo. Amén. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Amén. 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 Vino Dios mismo a Elías, que estaba en una cueva, y le dice Dios: ¿qué haces aquí, Elías? Pero toda esta historia comienza un capítulo antes, así que déjeme llevarle al contexto de esta palabra. En 1 de Reyes capítulo 18 nos encontramos frente a uno de los milagros más multitudinarios de Elías, porque Elías fue un hombre que hizo milagros públicos, no como su sucesor, que hizo más bien milagros secretos o familiares. Él hizo milagros públicos. Y una de las cosas interesantes de Elías, que habíamos mencionado en el mes de agosto, es su enfrentamiento con los 450 profetas de Baal. Han escuchado esta historia, ¿verdad? Amén. Amén. Fíjense que Elías empieza el día desafiando a 450 profetas. No había llovido en 3 años y medio. Y él les dice: a ver cuál Dios es más fuerte, a ver cuál Dios tiene más poder. Oren ustedes a su Dios y luego yo voy a orar al mío. Entonces comenzaron los 450 profetas a elevar cánticos, incluso hasta se rasgaron las ropas, se laceraron el cuerpo, comenzaron a sangrar, pidiéndole a su Dios Baal que enviara una gran lluvia. Pero no se movió ni siquiera una nube en el cielo, ni siquiera una gota cayó. Elías incluso hasta se burló de ellos, diciéndole: quizás su Dios está durmiendo, o quizás su Dios está en el baño. Eso fue lo que le dijo realmente Elías a los profetas. Y después dice: bueno, ahora es mi turno. Y él reconstruye el altar, ¿se acuerdan? Voy a eliminar algunos detalles, pero el asunto es este. Él dice: aquí Dios va a manifestar su poder. Dios va a hacer caer fuego del cielo y va a consumir este altar. Y entonces él hace una zanja y comienza a llenarla de agua, que era justamente el recurso que en ese minuto ellos estaban pidiendo y necesitaban. Y comenzó a llenar la zanja con agua, y no me va a creer, yo sé que usted lo sabe, Dios respondió. Desde el cielo se dejó caer fuego que consumió el altar y hasta secó, ¿verdad? Secó toda el agua que había. Tremendo. Este hombre está imparable, Elías. Quizás una demostración del poder de Dios y de la fidelidad de Dios por este hombre. Y entonces, este hombre continúa y dice: bueno, hay una ley que dice que todo falso profeta debe morir. Y entonces él toma estos 450, los lleva al borde de un río y adivinen, degolla un hombre. Pero antes de que tenga compasión por ellos, recuerden que son sacerdotes satanistas que no temieron en sacrificar a bebés recién nacidos, a niños de 1 año, y los ponían en el fuego. No sus hijos, por supuesto, los hijos de otro. Los tomaban y los ponían en el fuego para sacrificarlo a su Dios. Lo que hace Elías es simplemente un acto de justicia reparatoria frente a estos satanistas que durante tanto tiempo habían traído tanto mal al pueblo y al reino. Pero todavía no termina esto. Elías está imparable. ¿Y sabe qué hace? Dice: ¿y sabe qué? Yo voy a subir al monte, voy a orar a Dios y va a caer agua del cielo, va a caer un aguacero tremendo. Y el hombre lo hace. Se sube al monte y comienza a orar a Dios. Y de pronto dice que ve una pequeña nube. Estoy adelantando algunos lados, como de la palma de un hombre. Y entonces le dice a su criado: ¿sabes qué? Hoy yo respondo. Después de 3 años y medio, hoy va a llover como nunca. Y le dice a su criado: anda a decirle al rey. Oiga, su adrenalina espiritual estaba por acá arriba, porque ahora le está dando órdenes al rey. Y le dice: anda a decirle al rey que se apure, que se suba a su carro y se vaya, porque viene un aguacero tremendo. Y el rey, ¿verdad?, hace caso. Por supuesto, este hombre ya se echó a 450 personas, mejor le hago caso. Entonces se sube a su carruaje, va con su siervo y colina abajo se va en el carro. Pero Elías estaba imparable. Tan poderoso estaba Elías en ese minuto, que ¿sabe qué? Él se pone a correr también 40 kilómetros hacia abajo, y hasta le gana al carruaje del rey y llega antes que el rey. O sea, fue una carrera sobrenatural.
Está imparable este hombre. Y entonces, dice la palabra del Señor, que acá llega a su casa, en el versículo 1 del capítulo 19, y le cuenta a su esposa lo que ha ocurrido. Y le cuenta, no te lo imaginas. ¿Ves cómo está lloviendo? Si te contara. Un hombre desafió a 450 profetas de Baal. Le ganó a todos ellos, así que los degolló en el río. Y después de eso subió y comenzó a orar a Dios pidiendo lluvia. Y me vas a creer que Jehová respondió. Y el pueblo comenzó a clamar, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Es tremendo. Y Jezabel, que era quien mandaba realmente, porque el libro de Apocalipsis lo sabemos, ¿verdad? Se habla del espíritu Jezabel. Ella era quien mandaba realmente. O sea, aprovechando al pastor Cristian, ya que lo plagié, el pastor Cristian decía que acá era como la cabeza, pero Jezabel como el cuello. Entonces movía la cabeza para todos lados. Jezabel era quien mandaba. Y Jezabel se enfurece. Se enfurece porque ella era una seguidora de Baal. Y manda a decirle al profeta lo siguiente: tienes tus días contados. Así como lo hiciste con mis profetas, no voy a descansar hasta que te pase lo mismo. La noticia llega a oídos de Elías, y este hombre de Dios, que se enfrentó a 450 sacerdotes, que hizo caer lluvia del cielo después de 3 años y medio, que hasta le daba órdenes al rey, que tuvo una carrera sobrenatural y comenzó a correr impulsado por el Espíritu Santo, si nosotros vamos a hablar. Ese hombre que lo ha logrado todo por una simple amenaza, por una simple advertencia de parte ni siquiera del rey, sino de la reina, este hombre cae. Y después de estar aquí arriba, está aquí abajo. Entonces, cuando todo le estaba saliendo bien, una simple noticia lo hizo entrar en un proceso de depresión. Realmente es un camino de depresión cuando nosotros leemos lo que a él le ocurre. El hombre camina escapando. Pero estoy preguntando, ¿escapando de qué? De una amenaza. Ni siquiera es que la reina haya puesto enseguida a ejecutar su amenaza, a que haya venido ejércitos. ¿Cuál era el verdadero enemigo de Elías? El verdadero enemigo de Elías no era Jezabel, no. Sino que es una batalla en la mente. Elías sintió miedo, sintió probablemente frustración, diciendo tanto que uno hace y aún así las cosas no cambian. No sé si algún momento de tu vida estaba así. Tanto que he trabajado y me he esforzado, y tanta demostración de Dios, del poder de Dios, y esta familia no cambia. Aunque padeciera Cristo mismo en esta familia y sanara, aún así esto no creía, y entra un proceso de depresión. Porque para Elías el pueblo era como su familia. Y llega un momento, debajo de un árbol, en que le dice a Dios: Señor, yo no soy mejor que mis papás. ¿Por qué mejor no me quitas la vida ahora? Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Y a veces nos preguntamos si esto nos puede pasar a nosotros los cristianos, y la respuesta es sí. O sea, hay una expectativa de gozo. La idea es que nosotros estemos felices todo el tiempo, regocijados. Otra vez os digo, regocijados. O cantamos: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Pero es una expectativa, es un deseo, porque seríamos poco honestos si no dijéramos que también nosotros enfrentamos por momentos de tristeza y de dolor y de desesperanza o de frustración. Es más, el salmo que muchas veces nosotros cantamos, como el cielo brama por las corrientes de las aguas, usted lo ha leído completo, es un salmo de un hombre que está deprimido, se encuentra en el monte de Mizar, lejos de la presencia de Dios. Él, que era un levita, un sacerdote, tenía que estar en el templo, pero en este minuto se encuentra muy lejos, probablemente prisionero, probablemente desnutrido, enfermo. Y él le dice: oh, me acuerdo todos los días cuando yo dirigía a la gente a la casa del Señor, y comienza a decir: qué tremendo donde estoy ahora. Todo el tiempo me preguntan: ¿dónde está tu Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Y comienza a envolverse en una depresión. Obviamente él termina con esperanza y dice: ¿por qué te turbas, alma, dentro de mí? Confía en Dios y te encarna, porque aún lo tengo a él. Dice. Pero la depresión y las dificultades, las vicisitudes,
son parte de nuestra vida cristiana. Y así como a veces estamos acá arriba, a veces vamos a estar aquí abajo. Y yo tengo una palabra para ti esta mañana. Enseguida la digo. Dios está contigo. Amén. Tanto en el monte como en el valle. Dios va atrás de ti cuando pierdes toda esperanza. Y Dios te va a buscar a la cueva y te pregunta, ¿qué estamos haciendo aquí, Elías? Sal fuera, levántate porque todavía tienes mucho trabajo que hacer. Dios está contigo en todo momento. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué veo yo aquí? Yo veo 3 puntos muy claros en este pasaje que hemos leído. En primer lugar, nosotros tenemos aquí una pregunta de Dios. Y allí se metió en una cueva, vino a él palabra de Jehová. ¿Qué haces aquí, Elías? Note usted que no le dice, ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces allí, Elías? ¿Qué le dice? ¿Qué haces aquí, presente, conmigo, juntos? En otras palabras, Dios le está diciendo, Elías, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque Dios ha acompañado a Elías en todo momento. Incluso en el camino se preocupó de que un ángel le diera descanso y provisión. Porque sabe que a veces lo único que necesitamos es descansar y comer. Y hasta de eso Dios se preocupa. Pero Dios ha acompañado a Elías en toda su travesía y de pronto lo ve dentro de la cueva y le dice, Elías, ¿qué estamos haciendo aquí? Hay una canción que me gusta mucho que está dirigida a los migrantes. Usted sabe que a veces en nuestro corazón tenemos ciertos rechazos. Bueno, pero para un migrante, analicémoslo personalmente, para una persona que migra de un país a otro es algo muy difícil, muy, muy difícil. Tiene que abandonar su patria, abandonar sus tradiciones y a veces tiene que irse a un país en donde hablan otra lengua diferente. Entonces hay un cantante que tiene una canción y le dice, yo sé cómo estabas, le dice, cuando viste el precio de la palta. Tenías tantas ganas de esa palta, pero cuando viste el precio, dice, se te acabaron las ganas. O cuando probaste ese café con sabor a tierra, porque está dirigido a migrantes colombianos. O cuando llegaste y todos hablaban otro idioma y tú no sabías, y yo para mantenerte humilde te di tu Biblia en español, le dice. Y entonces comienza a preguntarse, ¿y dónde está Dios? Y la respuesta está en el cántico de la canción, en el coro que le dice, yo estaba ahí, soñando contigo, sosteniendo, alentándote, llenando tu corazón de fe. Jürgen Moltmann, un gran teólogo del siglo XX, probablemente el más grande escatólogo de los últimos 3 siglos, falleció hace muy pocos años. Moltmann se preguntaba y decía, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando esos niños eran incinerados en Auschwitz, en los campos de concentración de los nazis? Y solamente voy a decir eso porque dice cosas más fuertes todavía. Pero dice, ¿dónde estaba Dios? Y él dice, Dios estaba ahí, siendo también quemado. Oh, qué tremendo, dicen algunos. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Bueno, tengo noticias para ti. Dios está contigo en tus peores momentos, en tus momentos más difíciles. Y cuando el corazón se te llenaba de pena, de tristeza, Dios también sintió pena y tristeza. Porque eres su creación, eres el fruto de su imaginación. Dios te imaginó a ti y cuando tú sufres, Él también sufre. Sí, Señor. Entonces, Él está con Elías en la cueva. Y en la cueva le dice a Elías, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo? Y Elías comienza a responder con palabras de desesperanza. Porque Dios también anhela que nosotros seamos honestos con Él. Entonces empieza con palabras de desesperanza. Yo me preguntaba, Dios siempre hace eso en la Biblia. Hace preguntas obvias. Como cuando Adán pecó. Y Dios le dice, ¿dónde estás, Adán? Obviamente Dios sabía dónde estaba. Son las preguntas de ubicación de Dios. O cuando Agar estaba en el desierto y le dice, ¿cómo llegaste aquí y hacia dónde vas? Yo sabía dónde. Pero Dios, ¿por qué hace estas preguntas? ¿Y por qué hoy día Dios me pregunta a mí? ¿Y por qué hoy Dios te pregunta a ti? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Es porque Dios quiere que tú pienses. Es porque Dios quiere que tú proceses la información. Es la pregunta correcta. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? ¿A quién buscáis? Le dijo Jesús a María Magdalena cuando resucitó. Obviamente él sabía quién estaba buscando.
Pero Él quiere que nosotros razonemos a través de esta pregunta. ¿Qué estamos haciendo aquí, en este momento de nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Porque tú estarás conmigo. Débora es psicóloga, así que yo en la mañana le preguntaba acerca de este concepto, burn out. Una vez ella me explicó y me acordé. Surgía por la gente que trabaja en salud y tienen tanta presión, horarios tan extensos que en algún minuto simplemente se queman. En el sentido de que ya no aguantan más. El estrés es tan grande, tan grande que al final terminan incluso siendo desagradables con los pacientes y hasta tratándolos mal. ¿Por qué? Porque han llegado a un proceso de quemarse. Yo veo que algo así tuvo que haberle pasado a Elías, sin ser psicólogo, tratando de encontrar una explicación. Porque él le dice, trabajé durísimo para ti. En su explicación le dice, no vamos a ir al detalle, dice, trabajé durísimo para ti. Nadie hace más de su parte y estoy completamente solo y me quieren destruir. En primer lugar, muchas veces nosotros hacemos análisis distorsionados de la realidad. Le pasó también a Elías, porque Elías no era el único. Habían 7.000 almas que no habían doblado sus rodillas a Baal. No estaba solo. Había muchos más. Había una comunidad, pero a la cual él no quiso ir. Entonces, cuando uno está en la cueva, cuando uno está en la dificultad, no vemos con claridad las cosas. ¿Dónde está tu Dios en la crisis? Él está contigo. Él está contigo. Ahora, más adelante, este es el segundo punto. Dios le dice otra palabra. Le dice, sal fuera. ¿Qué haces aquí? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, después de escuchar su quejido, le dice, sal fuera. Dios no va a hacer todo. Así es. Dios no va a hacer todo. Dios no va a hacer todo. Dios quiere que tú seas una persona que brille con sus dones, incluso en los momentos más difíciles. Dios quiere ver tu fe prístina como el oro, puro, incluso en los momentos más complicados. Pero Dios no lo va a hacer todo por ti. Dios te va a motivar, pero Dios no lo va a hacer todo por ti. Hubiera sido tan fácil que Dios teletransportara a Elías desde la cueva hacia el camino para que siguiera su ruta. Hubiera sido tan sencillo que incluso Dios hiciera algo más natural y llenara de luz la cueva, como para que él sintiera que tiene que salir. Pero Dios no hizo eso. Dios lo dejó en la cueva y le dijo, escoge tú, pero yo te doy una orden, sal fuera. Y yo veo que a veces, con todo respeto, porque no es mi intención revictimizar a las personas que padecen depresión o que padecen tristeza. No es mi intención hacerlo. Pero por mi propia experiencia, yo sé que a veces uno se deja llevar por la autocompasión. Y comienza a quejarse delante de Dios. Y se queja de nuevo. Y finalmente, en lugar de salir, nos encerramos en la cueva porque la cueva parece más cómoda. Es más cómodo quejarse. Es más cómodo quedarse donde uno está. Pero Dios hoy nos dice, si estás en el momento de dificultad en tu vida, si estás pasando por una depresión, sal fuera. Pero no es solo sal fuera, es salgamos afuera. Porque recuerde que Dios está con él en la cueva. Salgamos afuera, le dice Dios. Porque yo voy a ir contigo. Donde quiera que vayas. Amén. 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 Esto, por supuesto, que para los lectores de la Biblia les evoca el recuerdo de Lázaro en la tumba. Recordarán ustedes que Lázaro llevaba 4 días muerto y Jesús se pone delante de la tumba y le dice, Lázaro, ven fuera, o Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale atado, ¿se acuerdan? Está atado. Y le dice a sus hermanos, a su comunidad, a su gente desatada, no estás solo. Elías no estaba solo, habían 7.000 seguidores de él y 7.000 personas que no habían doblado sus rodillas. Y aunque en esta iglesia no hay 7.000 personas, si estás pasando por un momento difícil,
nosotros también somos tu familia. Amén. La comunidad también es tu familia. Amén. Y si lo estás pasando mal, sé honesto y dilo, porque nosotros podemos orar por ti. Amén. Nosotros podemos desatarte. No tienes que hacerlo todo solo. Sí, Señor. Amén. No tienes que hacerlo todo Amén. solo. Amén. Sí, sí. Dios ha puesto gente a tu lado para levantarte en los momentos Sí, difíciles. Señor. Pero a veces nos refugiamos porque es más cómodo eso. Dios está contigo. Amén. 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 Y la iglesia también está contigo. Amén. Sí, Señor. También está contigo. Gloria a Dios. Vamos a ir avanzando. Bueno, no puedo dejar de mencionar de forma muy breve los versículos 11 y 12, cuando dice que él tiene una especie de visión. ¿Y sabe lo que ve? Ve un viento que rompe los montes. Así es, Señor. Y Dios no estaba ahí. Experimentó un terremoto. ¡Wow! Y Dios no estaba ahí. Luego un fuego abrasador. Y Dios no estaba ahí. Y Dios estaba en el silbo apacible y delicado. ¿Sabes qué? Pensaba en este título para la predicación también. Dios es un Dios que habla con autoridad y con fuerza. Y cuando se levantó esa tormenta en el mar, Él dijo con autoridad, sea la paz. Pero ese mismo Dios que habla con autoridad y fuerza, también es un Dios que habla con ternura. Amén. En el silbo apacible. Y evocaba en mi mente ese recuerdo de mi abuela cantando, cuán dulcemente Jesús hoy nos llama. Cuán tiernamente, dice otra vez, Jesús hoy nos llama. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense que el monte en el que está Elías es el mismo monte Sinaí, en donde fueron entregadas las tablas de la ley a Moisés. ¿Y cómo fueron entregadas las tablas de la ley? Con fuego, con viento, con humo, con todo un espectáculo. Y Dios estaba ahí. Amén. Y Dios está también en tu vida cuando necesitas a un Dios poderoso, fuerte, que te sostenga. Cuando Dios ora por ti hay sanidades impresionantes. Dios también se mueve ahí. Pero no nos olvidemos que cuando necesitamos ternura, Dios también puede ser. Amén. Sí, Dios Señor. también es Gloria a dulce. Dios. Y entonces le dice Elías, así como estuve contigo en el monte, y ocurrieron todas esas cosas gloriosas, así estoy contigo ahora, en el sonido del silencio. Porque eso significa el silbo apacible. Sí, Señor. El sonido que provoca el silencio. Ahí también Dios está. Amén. 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 Y Elías sale, dice la Biblia, que se cubrió su rostro con manto y salió, no salió para el viento, el terremoto, el fuego, sino que salió cuando escuchó el susurro. Reconoció la voz de su pastor. Gloria a Dios. La pregunta que tenemos que hacernos entonces no es qué va a hacer Dios, sino qué voy a hacer yo. ¿Qué vas a hacer Dios para poder resolver mi problema? Y Dios te responde la pregunta, te la devuelve y te dice, ¿qué vas a hacer tú? Primero, sal fuera. Primero, sal fuera. Pon a ejercer tu fe. Ponte a orar. Ponte a buscar su presencia. ¿Qué vas a hacer? Sal fuera. Deja de quejarte. Sal fuera. Deja de decir que Dios te abandonó. Sal fuera. Porque yo voy a estar contigo. Amén. Así como estoy contigo en la vida. Amén. Sí, Señor. Y lo tercero que le dice Dios está en el versículo 15. Y le da una orden y le dice, ve, vuélvete por tu camino. Porque llama la atención que después Dios le hace la pregunta, ¿verdad? Y Elías sigue poco convencido porque le da la misma respuesta. 2 veces le da la misma respuesta. Palabra por palabra. Y entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Y yo te voy a dar 3 misiones, te dice. Vas a ungir a Sael, rey de Siria. Vas a ungir a Jehú, rey de Israel. Y vas a ungir a Eliseo, profeta en tu lugar. Tercera verdad, algo que yo siempre digo cuando predico y quizás pueda sonar exagerado. Dios siempre tiene algo nuevo para ti. Dios siempre tiene algo nuevo para ti. Elías creyó que hasta aquí llegué yo, dijo. Pero Dios le dice, no,
tengo tarea para ti. Vas a salir y vas a ungir al rey de Siria. Es decir, amplía la frontera de tu pensamiento. No es solamente Israel. Yo tengo gobierno sobre toda la creación. Entonces lo manda a ungir al rey de Siria para decirle que estoy contigo. Pero además de eso lo manda a ungir a un nuevo rey para Israel. Fíjate. Y eso es más impactante todavía. Porque Dios hace justicia. Y yo aquí no quiero decir, hermanos, no quiero decir que nosotros tenemos que llenarnos de deseos de venganza. No, porque Cristo dijo en el Nuevo Testamento, en Romanos, mía es la venganza. Porque Dios es justo. Dios es justo. Dios es justo. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Se terminó el reino de acá y se terminó la dictadura de Jezabel. Dijo, me cansé, han hecho sufrir a mi profeta, han hecho sufrir a mi siervo. Y entonces Dios ejecuta su justicia y se acabó este reino. Así que tú anda a ungir a Jehú, rey de Israel. Y Elías quizás nunca, porque era un hombre, nunca buscó la muerte de Jezabel, o nunca buscó que Dios castigase acá, porque él estaba sumergido en su propio dolor. Pero Dios es justo. Amén. Dios es justo. Sí, Y Señor. aunque tenemos que amar a nuestros enemigos, Dios también va a ser justo con aquellos que se levanten en contra de nosotros. Y vas a hacer callar toda palabra mentirosa que se ha levantado en contra de ti, dice la palabra Sí, del Señor. Señor. Porque Dios es justo. Pero tú no llenes tus pensamientos de venganza. Tú no llenes tus pensamientos de odio. Sí, Señor. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Romanos, no Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Muy importante, hermanos. Dejar la justicia en las manos del Señor. Amén. Pero además de eso le dice, ¿sabes qué, Elías? Voy a permitir, como eres mi siervo, que no solamente dejes una herencia, sino que dejes un legado. Y vas a ir a ungir a quien te va a suceder. Herencia es lo que yo dejo para alguien. Legado es lo que yo dejo en alguien. Y Dios le dice, tú vas a dejar poder. El poder que está en ti lo vas a dejar en un nuevo profeta. Que yo ya levanté y ya elegí. Eliseo. Y así lo hace Elías. Y Dios ni siquiera le revela todavía lo tremendo que va a hacer el Señor cuando Él lo tome, ¿verdad? Y en un torbellino de fuego hace que Él nunca experimente la muerte. Qué paradójico, el hombre que deseó la muerte nunca la experimentó. Porque Dios lo transportó directo al cielo. Hermanos, la crisis nunca es un destino, solamente es un desvío. Es un paréntesis, no un punto final. Con esto termino. Hay una canción, estoy pensando en muchas canciones. Hay una canción que dice, Dios también. Me gusta mucho. Dice así, Dios también fue un inmigrante. Dios también tuvo que huir. ¿Sí? Porque Jesús era pequeñito y tuvo que irse a tierra de Egipto. Dios también fue un inmigrante. Dios también tuvo que ir. Dios también fue desplazado. Y fue perseguido. Y tuvo ganas de morir. Dios también perdió a su niño. Sí, Dios perdió a su niño. Dios también probó la soledad. Dios también se quedó sin amigos cuando más precisaba su solidaridad. Dios también pasó por el dolor. Dios también lloró. Y Dios también estuvo en la cueva, así como Elías. Esa cueva no tenía apariencia de cueva, sino de jardín. Y era el Getsemaní. Pocas horas antes de morir, el Señor tuvo un vislumbre de las maldiciones que iban a caer sobre él, producto de su amor por nosotros. Fue tan grande el miedo que sintió. Fue tan grande el miedo que sintió, que en su humanidad le dijo a Dios, Señor, Padre, que esto no me acontezca a mí. Que pase de mí esta copa. Pero luego en su divinidad, bueno, no podemos separar la naturaleza de Dios. Luego Él le dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí, Señor. Él también pasó por su Getsemaní. Y yo tengo una noticia para ti. Cuando Él estaba en la cruz, Él cargó por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, pero también cargó con todos nuestros Getsemaní.
Y con todas nuestras cuevas, con todos nuestros momentos de dolor, con todos nuestros momentos de aflicción, Él también lo sufrió en la cruz. Y por tanto, cuando yo te digo, sal fuera, te estoy diciendo que no tienes que pasar por ese dolor, porque Cristo ya pasó por ese dolor. Y en la cruz Él cargó con todos nuestros dolores. Fue afligido, sufrió hasta la enfermedad más simple que nosotros tuvimos, Sí, Señor. para que nosotros no pasemos por eso. En la cruz, en esa cueva de la muerte, en esa oscuridad, Él incluso le dice a Dios, como Elías, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él pagó por cada crisis que nosotros vamos a enfrentar, por cada cueva donde nos vamos a esconder y por cada momento en que nos queremos rendir. Pero así como tú, Él resucitó al tercer día, triunfó sobre la muerte. Y hoy yo tengo una palabra para ti. Llámala profética, y si no te gusta ese apellido, no la llames así. Dios quiere resucitarte. Dios quiere resucitarte. Amén. Sí, Señor. Dios quiere resucitarte. No tienes que seguir en muerte. No tienes que seguir en tristeza, en dolor. Dios hoy te va a resucitar. Dios hoy resucita nuestra fe. Dios hoy resucita nuestros sueños. Dios hoy resucita nuestros destinos. Y hoy Dios nos dice, ¿qué estás haciendo ahí? Sale de ahí y ahora avanza, porque el largo camino te resta, porque tengo misiones para ti, porque tengo propósitos para ti. Entonces Dios, ¿qué está diciendo Dios ahora a tu vida? Hermano, hermana, hijo, hija, sal fuera. Largo camino te resta. Y yo le digo al Señor, Señor, contigo a donde sea. Como dice esa respuesta del bautismo, me esforzaré en hacerlo, Señor, con tu ayuda. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que hacernos las preguntas nosotros también. ¿Cuál es nuestra cueva? ¿Cuál es ese lugar oscuro donde nos escondemos permanentemente después del fracaso? ¿Es la amargura? ¿Es la aflicción? ¿Es a veces algún pecado oculto? Porque cuando la gente siente frustración, trata de buscar placer en el mundo. ¿Cuál es esa cueva? ¿O será simplemente el miedo? ¿O será simplemente la frustración? Identifica tu cueva. Identifica ese lugar de descanso en tu mente, que tú dices, aquí descanso después de un momento duro y difícil. Porque así es, y a veces es un pecado, que es peor todavía, cuando nos sentimos mal, frustrados, o a veces simplemente la autocompasión. ¿Cuál es esa cueva? Dios está contigo incluso en ese momento, porque Él está en todos lados. Y cuando tú encuentras placer en el pecado, Él también se duele en su corazón. Y Él te pregunta, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Y cuando sientes autocompasión, dices, ¿qué estás haciendo aquí? Sale afuera, que yo te voy a acompañar. Sal afuera, porque yo tengo proyectos para ti. ¿Cuál es la misión que Dios tiene para ti? Él solamente la sabe. Será un ministerio, será una relación que has descuidado, será un don que has enterrado, será un negocio pospuesto, será una carrera abandonada, será un discipulado dejado. Es hora de retomarlo hoy e ir tras Él, porque el Señor nos llama a hacerlo. Quiero que se pongan en pie y demos gracias al Señor.